El Mako, siendo originalmente algo así como un núcleo de cristianos de izquierda que tenían una visión más vista o más radical revolucionaria, bueno, podría discutir el término, van de la democracia cristiana, pero haciendo referencia a esta idea de una suerte de núcleo fundante de la catolicidad. Rápidamente se transforma en un partido marxista clásico. Eh, Hubo debate, bueno, de ahí algunos posteriormente salieron para formar la izquierda cristiana, quedan cómodos con esa estructura leninista, pero eso fue, podríamos decir, una decisión de naturaleza instrumental respecto de la efectividad política, asociada, por ejemplo, el marxismo-leninismo efectivamente era como el área de confluencia de la izquierda en ese momento, y por lo tanto también en ese sentido una necesidad estratégica. Y yo creo que esa decisión es hija de una influencia que va más allá de Chile. De alguno de uno u otro modo se fueron generando en la iglesia, no en el cristianismo, porque hablar de cristianismo, perdóneme, es una vaguedad. En la iglesia, en la estructura de la iglesia, los obispos, los diáconos, los rectores de seminario, se fue generando una hendidura muy profunda y una aproximación de un grupo de los grandes teólogos a lo que pudiéramos llamar premisas comunes con el marxismo. Estoy hablando de no, no, y de enormes teólogos del concilio, en fin. Y por otro lado, en el marxismo también se fue generando un cuadro distinto, un cuadro intelectual distinto. Y jugó un papel muy importante en ese concepto intelectual distinto al marxismo, un gran profesor, Luis Althusser, que hoy día fue nuestro invitado. Y él básicamente, lo que dice es que el núcleo del marxismo no está ni en el materialismo dialéctico, ni en el ateísmo, sino que es un método que surge del análisis de la economía política y que el libro que efectivamente vale en el caso del marxismo es Capital. Y por tanto, de alguna manera, secularizó, por llamar así, el pensamiento marxista. Lo despegó de la idea que ser marxista, ser materialista y ser ateo era una sola cosa. Y por tanto se generó también la posibilidad de un vínculo intelectual. En Chile, además, eh, llegó de Francia, lo conocíamos de antes, digamos, pero llegó de Francia en esos años un líder luminoso que es Rodrigo Ambrosio. Rodrigo Ambrosio había sido en su momento pareja de Patajani, que ellos eran los líderes católicos emblemáticos de su tiempo, los tiempos de la U, de la parroquia universitaria. Y él venía de París, aunque él no había estudiado con Althusser directamente, sino que con Turén, eh, pero, pero conoció a Althusser y ya él venía con todo esto. Y él jugó un papel muy importante en la introducción de esta manera de comprender el marxismo. Los marxistas más clásicos, más ortodoxos, alemanes básicamente casi todos, dicen que esta es una manera cristiana de abuenar el marxismo. Hay un gran teólogo que opina sobre estos temas que tú lo debes conocer porque tú estás allá, o el profesor von Balthasar, que es probablemente uno de los teólogos más importantes, inspiradores de los teólogos de liberación. Entonces hubo un fenómeno intelectual y un fenómeno político, no sé si me explico. Ahora, otro asunto todavía. El MAPO, esto no le gusta mucho a los mapos ya mayores como yo, a muchos. El MAPO fue un partido muy católico en su origen, muy católico. Yo me atrevo a decir, conocedor de las dos historias, que fue más católico que la Falange en su origen, porque la Falange a la vez decía que fue la separación entre la iglesia y la política y todo eso, pero fue muy católico y jugaron un papel muy importante obispos, pues, don Carlos González, sacerdotes como Ronaldo Muñoz, como Sergio Torres,
teólogos de liberación, alguno que se me escape todavía. El propio cardenal Silva, aunque después no le gustó mucho esta derivación hacia el marxismo, nunca estuve de acuerdo con él. Pero quiero decir, fue un partido muy católico en su origen. Y esta idea de que se podía ser católico y ser marxista siguió estando presente. Y si bien es cierto lo que tú dices, que termina el MAPU reivindicando ser un partido marxista-leninista clásico, y lucha por serlo, y lucha por ser reconocido como tal, muchos de sus militantes van abandonando de alguna manera la iglesia, y muchos, como Rodrigo hasta el final, o caso mío, seguimos siempre vinculados a la iglesia. Y era un tiempo del auge del marxismo-leninismo. Quiero hacer una corrección, algo que dijiste al comienzo. A mí no me cabe ninguna duda, sería una, una impropiedad histórica negarlo, el enorme influjo de la Revolución Cubana en el continente. Pero unos fueron más cercanos y otros menos. Unos fuimos más cercanos, unos fueron más cercanos y otros fuimos menos cercanos. No tanto porque estuviéramos, porque no nos pareciera bien la Revolución Cubana, todo nos parecía bien, no éramos, no teníamos ni una sola crítica, sino que porque la Revolución Cubana, sobre todo eh, a partir del cuarto, quinto año de la revolución, ese tiempo que Che Guevara se va, empieza a identificarse con la idea de la lucha armada en América Latina. Y hay muchos, buena parte de lo que es el mapa hoy día, muchos, que nunca estuvimos por él. Y nunca estuvimos por el uso del arma en la política, nunca. Y por tanto, nos fuimos acercando a lo que en ese tiempo pudieran ser las corrientes más moderadas del socialismo marxista, digamos. La Unión Soviética, el mundo más, más cercano a los comunistas. En ese tiempo eran totalmente contrarios a cualquier forma de lucha armada en Chile. Pero lo que sí fue, ¿a dónde voy? Cuba muy importante, en la medida en que se identificó con la lucha armada, gente que no estaba por la lucha armada. eh, Acuérdese usted que Pablo Neruda fue prácticamente excluido de Cuba en ese tiempo. Orlando Millas pasó un muy mal rato, en fin, todas esas cosas pasaron. Pero lo que sí tuvo un influjo universal fue Vietnam. Yo diría que de las experiencias socialistas mundiales, Vietnam fue sin duda la estrella mundial. Vietnam fue tan importante para mi generación como lo fue para nuestros padres y nuestros abuelos ya cuando mayores la Revolución Española, la Guerra Civil Española, o como lo fue después Chile para la generación que vino. Yo diría que fueron los tres casos emblemáticos que, 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 que de alguna manera conmovieron a la humanidad: la Guerra Civil Española, la Guerra de Vietnam